Buenas noches para todos. ¿Me escuchan correctamente? Buenas noches. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Buenas noches con todos. te escuchamos. Vale, buenas noches para todos. Gracias por haber aceptado la invitación a este webinar de hoy. Espero que la información que se comparta sea de utilidad. Voy a empezar a compartir las diapositivas y vamos a dar inicio. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? Yo sí. Sí, se ve perfectamente. Eso, perfecto. Sí. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Me voy a presentar. Mi nombre es Cristian Fernando Rodríguez Rey. Soy especialista en gestión de integridad y corrosión, ingeniero metalúrgico, API 570 y API 580. Actualmente trabajo en la refinería de Barranca Bermeja en Colombia. Y bueno, hemos propuesto este webinar el día de hoy como una manera promocional para un curso que lleva el mismo nombre, Mecanismos de Daño por Efectos de Temperatura. Y hoy vamos a tratar en específico un mecanismo de daño pues bastante curioso, bastante llamativo, que es la esferoidización. Esperamos que con este webinar se vea que el alcance, aunque el objetivo del curso es enfocado hacia el sector petrolero, el alcance no se limita a este, ¿sí? Porque vamos a ver unos conceptos generales y lo vamos a aterrizar en los mecanismos de daño como tal. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio. Entonces, los mecanismos de daño que vamos a tratar en nuestro curso son los siguientes. Vamos a hacer una pequeña introducción para cada uno. Vamos a tener un módulo o una sección en la que vamos a hablar de efectos de la temperatura en las zonas afectadas por el calor en los procesos de soldadura. Vamos a tener, vamos a hablar de la descarburización, de la corrosión grafítica en hierros fundidos, de la grafitización, de la esferoidización o ablandamiento. Específicamente, el día de hoy vamos a tocar un poco más a fondo la esferoidización. Vamos a mostrar un poco cómo va a ser la metodología del curso. Vamos a hablar de la fragilización por temple. Y bueno, aquí estamos hablando de unos mecanismos de daño que están específicamente relacionados con la metalurgia de los equipos y el sustrato metálico utilizado para fabricarlos, ¿cierto? Y vamos a hablar de que estos mecanismos de daño específicamente van a tener relación con un cambio microestructural. ¿Y cuál va a ser este? Vamos a hablar de la fatiga térmica y el choque térmico, que bueno, ya son dos mecanismos de daño que si bien son por efectos de temperatura, se alejan un poco del cambio microestructural. Cuando hablamos de efectos de la temperatura en la zona afectada por el calor, vamos a hablar de dos fases específicas de interés que van a tener un cambio por efectos de la temperatura. En este caso vamos a hablar de la ferrita y la ferrita Widmanstätten. ¿Sí? Estas dos fases son de interés cuando hablamos de la zona afectada por el calor. Cuando hablamos de la descarburización, de la corrosión grafítica y de la grafitización y esferoidización, bueno, acá vemos algo importante cuando vamos a hablar de las fases involucradas en el efecto de la temperatura y la soldadura y la zona afectada por el calor en las soldaduras. Específicamente hablaríamos de la ferrita, pero la ferrita se divide en dos tipos, la ferrita idiomórfica y la aleotromórfica. Para las zonas afectadas por el calor específicamente, cuando hablamos de aceros de baja aleación y aceros al carbono como tal, hablamos aquí, de pronto no se alcanza a ver, pero es la ferrita aleotromórfica. La ferrita aleotromórfica, cuando hay un enfriamiento no controlado y demasiado rápido, va a haber una formación de ferrita Widmanstätten, que es esta que vemos acá. Pero bueno, hoy no vamos a ahondar en el tema. Sin embargo, la ferrita Widmanstätten, que se forma en las zonas afectadas por el calor y en los depósitos de metal de soldadura, son altamente los culpables de las fallas o los mecanismos de daño que se presentan en esta zona.
Cuando hablamos de decarburación, de corrosión grafítica y grafitización, estaríamos hablando de una fase que es la cementita, ¿sí? La cementita o esta fase que es el carburo de hierro es la que se nos va a difundir y nos va a ocasionar pues este tipo de mecanismos de daño. Entonces, cuando hablamos de decarburización, simplemente es una pérdida por efectos de temperatura del contenido de carbono en nuestra aleación. Entonces estamos perdiendo o se nos está cambiando la composición de nuestro acero. ¿Sí? Eso básicamente es lo que nos va a ocurrir en una decarburización. Cuando hablamos de corrosión grafítica del hierro fundido, aquí tenemos una aleación o una fundición de hierro gris. Esta es lo que vemos a la microestructura. Vamos a tener hojuelas de grafito precipitadas y la corrosión o los efectos por la temperatura en esta zona, básicamente va a ser la corrosión en los bordes de grano de cada una de estas hojuelas y la pérdida, por ende, de cantidades de grafito considerables. Por tanto, las propiedades de nuestra fundición van a cambiar. Cuando hablamos de grafitización, vamos a tener algo especial y va a estar muy relacionado con la esferoidización. En la esferoidización vamos a tener en cuenta claramente también la cementita. Sin embargo, en este caso se nos van a hablar, como su nombre lo indica, esferas amalgamadas, ¿sí? Se nos va a reestructurar la microestructura de nuestro acero. En la grafitización, por otro lado, vamos a tener cúmulos de grafito aislados, es decir, nuestra aleación se va a empobrecer y las propiedades mecánicas como tal de este compuesto van a disminuir considerablemente. Entonces, en esferoidización, que es en el que nos vamos a centrar el día de hoy, hablaríamos de una fase, como ya mencioné, llamada esferoidita. Algunos autores la suelen llamar trostita y sorbita, pero aquí, bueno, vamos a basarnos en el autor que la nombra esferoidita y básicamente es lo que vemos aquí en pantalla. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle qué pasa con esta fase de esferoidita. Luego hablaríamos de la fragilización por temple. En la fragilización por temple, pues tenemos que tener en cuenta unas fases, digamos, muy conocidas o las fases en específico que serían la martensita y martensita revenida, ¿sí? Que son estas que vemos acá. Entonces aquí vamos a tener la martensita, que es una especie de estructura de tipo aguja, por ende, pues nos va a introducir defectos en nuestra estructura y por ende la dureza de los aceros templados. Cuando hablamos de martensita revenida, vemos lo de la derecha, la imagen de la derecha, y vemos que prácticamente, para explicarlo de una manera coloquial y sencilla, los bordes de nuestras agujas van a volverse curvas, ¿sí? Entonces se va a suavizar un poco la estructura de nuestro acero y por ende va a ser un poco más blanda, pero más tenaz y más resistente. Y por último, en nuestro curso pues veremos fatiga térmica y choque térmico, que no está directamente relacionado con lo que vemos acá, que son microestructuras, pero vamos a ver cómo la temperatura afecta a estos dos tipos de mecanismos de daño. Para empezar a hablar de mecanismos de daño, pues tenemos que introducirnos un poco en lo que es el diagrama hierro-carbono, ¿cierto? Cuando hablamos de aceros no podemos aislarnos de este diagrama y vamos a de pronto hacer una pequeña introducción para quienes no están tan relacionados. En este diagrama vamos a ver unas zonas importantes o 3 puntos importantes. Tendríamos este punto de acá que es la ecuación o la reacción peritéctica. Básicamente es el nombre que recibe la reacción en el diagrama, donde de un líquido y un sólido, ¿cierto? La interfaz de un líquido y un sólido, hay una transformación hacia otro sólido. Entonces, en este punto, precisamente en este vértice que vemos acá, vamos a tener, digamos, por efectos del enfriamiento en equilibrio, la formación de una fase muy importante en nuestros aceros, y vamos a ver más adelante con los diagramas de transformación isotérmica, que es la austenita. A partir de la austenita nacen las demás fases, digamos, en equilibrio y fuera del equilibrio, y podemos manejar a conveniencia la transformación microestructural de nuestros aceros. Después vamos a tener aquí más abajo, vamos a tener una transformación hipoteictoide. Las transformaciones hipoteictoides simplemente se basan bueno, aquí tenemos en pantalla la eutéptica, que sería esta. La eutectoide sería esta de acá, que básicamente es la transformación de un sólido hacia dos sólidos, ¿sí? En este caso tenemos la austenita, ¿sí? En nuestro enfriamiento controlado aproximadamente 700 grados centígrados, se nos va a formar cementita, que tenemos en este lado, y ferrita, ¿sí?
Y en el punto eutéptico es pues la transformación de un líquido, ¿cierto? Tenemos nuestro acero en fundición y vamos a obtener por enfriamiento lo que llamamos austenita y cementita. Y esto, a partir de este punto que estamos hablando de 2.06% en carbono, pues no tendríamos aceros de interés ingenieril, ¿cierto? Tendríamos ya la fundición. Entonces, el punto eutéptico es para fundiciones de hierro. Y pues tenemos interés ingenieril en las fundiciones para otro tipo de aplicaciones. Pero cuando hablamos, y bueno, aquí tendríamos un mecanismo de daño específico, ¿cierto? Que es la de carburación de fundiciones, que es uno de los que vamos a tratar, pero la mayoría de nuestros mecanismos de daño están ubicados a partir de 2.06% de carbono hacia abajo. Entonces, cuando ya empezamos a hablar en esta zona, que es la zona de los aceros de interés ingenieril, pues tendríamos que hablar un poco de qué tipo de aceros vamos a encontrar en esos puntos. Entonces, aquí en el punto eutectoide, pues vamos a tener un tipo de aceros que son, pues en honor al punto o la composición específica, que es aproximadamente 0.8% de carbono, vamos a tener los aceros eutectoides. Y estos aceros eutectoides, pues, si analizamos el diagrama hierro-carbono en un enfriamiento controlado o en puntos críticos, por ejemplo, para no empezar a divagar un poco en cada temperatura, porque para cada tipo de acero vamos a tener esta escala representativa. Si observamos, nos vamos a ubicar en la primera temperatura por encima, ¿cierto?, de nuestra línea de líquidos, que es esta de acá, es la interfaz entre la primera fase sólida y la fase de fundición. Entonces, aquí vamos a tener pues, una microestructura líquida. Si empezamos a disminuir, vamos a tener aquí la interfase, vamos a tener austenita y líquido, y si ya nos ubicamos acá, pues vamos a tener una fase netamente austenítica. Cuando llegamos al punto eutectoide y lo pasamos, pues vamos a tener una fase 100% ferrita, cementita, pero en un arreglo especial que vamos a llamar perlita. Sí, es un arreglo laminar. Y es, pues, digamos, una estructura que difícilmente se encuentra 100%, digamos, en una fabricación de una fundición, ¿cierto? Esto ya es por enfriamientos controlados, pero es lo que se esperaría tener. Una microestructura en el punto eutectoide 100% perlítica. Otro punto importante son los aceros que están por debajo del punto eutectoide, es decir, los hipoeutectoides. Entonces vamos a tener también puntos críticos en esa transformación para hallar unas microestructuras que están en el punto de equilibrio. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que como vamos a hablar específicamente en este webinar de la esferoidización, la temperatura crítica de la esferoidización es alrededor de 500 grados centígrados, es decir, nos ubicaríamos acá. Antes de avanzar, quiero que se graben esa temperatura y empecemos a analizar en ese punto lo que nos empieza a suceder en los distintos diagramas. Entonces, en los distintos diagramas, tanto hierro-carbono como el diagrama de transformación isotérmica, que ya lo vamos a ver, vamos a analizar o vamos a fijarnos en la temperatura a 500 grados centígrados. ¿Qué sucede a esa temperatura y por qué se nos da esa transformación o ese mecanismo de daño? Entonces, antes de continuar, en este punto, digamos, el diagrama de hierro-carbono no nos es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque los mecanismos de daño se dan por exposición en tiempos prolongados a los rangos de temperatura. Como vemos, este diagrama no me pone una escala de tiempo. Entonces, la escala de tiempo es la que me permite determinar las transformaciones. Y eso lo vamos a ver más en detalle en los diagramas de transformación isotérmica. Pero en este punto, si nos ubicamos en 500 grados centígrados, sí podemos tener claridad de las fases que se van a presentar en equilibrio. ¿Y cuáles son esas fases? Entonces, por un lado, vamos a tener la ferrita, ¿cierto? Que nos la delimita esta línea de sólidos aquí. Y vamos a tener la cementita. Y como ya venía diciendo, se van a disponer en arreglos laminares denominados perlita, ¿sí? Para tener claridad respecto a los nombres de las fases. Ahora, si analizamos los rangos de temperatura que tenemos a la derecha, vamos a empezar a ver cómo es la transformación, ¿cierto? Para el acero hipoeutectoide vamos a tener una transformación específica en donde vamos a tener perlita, ¿cierto? Con una matriz ferrítica. Y esa es la diferencia que vamos a tener con los aceros hipereutectoides, los que están por encima del punto eutectoide. Y vamos a tener, cuando analizamos este rango de enfriamiento, vamos a tener
una fase ferrítica en una matriz, perlítica, perdón, en una matriz de cementita. Esa básicamente va a ser nuestra diferencia. Porque es importante entender en dónde nos estamos ubicando, en qué punto nos estamos ubicando de nuestro diagrama y cómo son las fases en equilibrio presentadas. Esto resulta importante porque esto nos va a determinar la predilección o la posibilidad de que nos aparezca un mecanismo de daño o no. Entonces, recordemos que, por ejemplo, para el mecanismo de daño de grafitización para fundiciones, tiene que haber una fase de grafito precipitada y para los aceros no se nos va a presentar esa fase en el equilibrio, ¿cierto? Se nos va a presentar acá, se nos va a presentar desde 2.06 hasta alrededor de 6.67. Este es el rango de las fundiciones. Aquí vamos a tener grafito precipitado y es allí donde se va a ver una grafitización en los bordes del grafito, ¿cierto? Porque ahí es donde aparece esa fase. Es tener claridad de las fases presentadas en el diagrama de hierro-carbono para determinadas composiciones nos permite determinar qué mecanismo de daño es posible que aparezca, ¿cierto? Entonces es más probable que aparezca un mecanismo de daño de esferoidización, que es el que estamos tocando, en un punto para un acero hipoeutectoide que para un acero hipereutectoide. O es más probable que se haga un arreglo esferoidal del grafito cuando hay un contenido de grafito no tan elevado. Cuando ya hablamos de un contenido de grafito para los aceros hipereutectoides, es decir, cuando tenemos una matriz de cementita, el arreglo o el mecanismo de daño más probable va a ser una decarburación, ¿sí? Entonces el acero va a terminar o va a tender a eliminar, digamos, ese exceso de carbono. Entonces es importante por eso, pues, analizar un poco cómo se dan nuestras fases o cómo aparecen nuestras fases en el equilibrio para cada composición de acero respectivamente. Eso de manera, digamos, general. Ahora hay dos, digamos, escalas de temperatura importantes cuando analizamos nuestro diagrama de hierro-carbono, en donde esos umbrales, digamos, no pueden ser superados en nuestro servicio para nuestro equipo en específico. Si tenemos un equipo, digamos, fabricado en un acero que supera los 0.8% de carbono, no nos puede superar este rango de temperatura. Y por debajo de este rango de composición no nos puede superar este rango de temperatura que marcamos aquí en rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos puede superar? Porque cuando superamos un rango de temperatura equivalente a la línea umbral o la línea límite que estamos marcando aquí en rojo, vamos a tener una transformación de fase. Es decir, que nuestra estructura en el equilibrio, bajo la cual nosotros hicimos los cálculos, tenemos la resistencia de nuestro equipo, digamos, tenemos predecidos ciertos mecanismos de daño a partir de una microestructura, va a cambiar, ¿cierto? Entonces tenemos en el equilibrio ferrita y cementita, sea el arreglo que sea. Ya vamos a ver que no solo es perlita y una matriz ferrítica y cementita, sino que pueden llegar a presentarse otro tipo de arreglos de nuestra aleación. Pero estos dos, digamos, estas dos fases dejan de existir cuando pasamos este umbral, ¿cierto? Para, digamos, composiciones de interés ingenieril. Y vamos a pasar a tener austenita, es decir, perderíamos como tal todos los cálculos, toda la, digamos, parte de integridad conocida de nuestro material para nuestro equipo. Entonces, esto es una parte importante a la hora de definir el umbral de temperaturas. Digamos, si estamos en la parte de integridad, definir este tipo o conocer este tipo de umbrales de temperatura nos ayuda a determinar qué tipo de mecanismo de daño puede llegar a aparecer en servicio. Y ahora, bueno, eso por un lado, teníamos el diagrama de hierro-carbono, ahora vamos a analizar el diagrama de transformación isotérmica. Este es el caso del diagrama de transformación isotérmica para un acero en específico, en este caso es el acero 1050. Otro punto importante a resaltar es que el diagrama de hierro-carbono que acabamos de ver sirve para todas las composiciones del hierro-carbono, ¿cierto? De nuestros aceros. Pero cuando hablamos de diagramas de transformación isotérmica y son un poco más de interés ingenieril, pues estaríamos hablando que para cada acero hay un diagrama de transformación isotérmica específico. Este diagrama tenemos en el eje X un rango de tiempo,
¿cierto? Lo que nos va a indicar que con cierta cantidad de tiempo de exposición a determinada temperatura, vamos a tener una transformación de fase equivalente. Entonces vamos a hacer un ejercicio pequeño de análisis de este diagrama. Entonces vamos a suponer que para la 0, 10, 50 vamos a tener un rango de temperatura por encima de los 1400. Si vemos acá, 1400 es la línea AF o la línea de finalización de la transformación austenítica. Pues cuando superamos la línea de la temperatura de 1400 grados Fahrenheit o aproximadamente 800 grados centígrados, para la 0, 10, 50 dejamos de tener nuestras fases ferrita y cementita y pasamos a tener austenita. Entonces, recordemos, es la 0, 10, 50. Entonces, si nos devolvemos aquí, es decir, tiene 0.5 de carbono aproximadamente por acá, nos venimos a nuestra línea umbral y efectivamente aproximadamente 800 grados centígrados. Cuando lo superamos tenemos austenita. Entonces vemos que en los dos diagramas encontramos lo mismo, la misma información para ciertos casos, pero digamos representada de una forma diferente. Ahora yo les mencionaba, la fase austenítica es de una relevancia bastante alta porque a partir de la fase austenítica aparecen las demás fases. Es decir, si yo caliento mi acero, lo tengo a temperatura ambiente, lo caliento alrededor de 550 grados centígrados, pues yo sigo teniendo ferrita y cementita, ¿cierto? Que es básicamente lo que pasa cuando yo hago una soldadura. La zona afectada por el calor me alcanza unos 600, 700 grados, pero no me pasa este umbral, ¿cierto? En ocasiones puede llegar a pasar porque estamos hablando de la interfase directa del metal de fundición, y el metal de fundición o el metal de aporte si supera pues la temperatura de austenización, porque estamos hablando de que llega alrededor de 1500 para poderse fundir. Aquí aplicaría eso para el metal de aporte. Para el metal afectado por el calor, en la zona afectada por el calor, hablaríamos de esta zona. Cuando tenemos esto, pues simplemente al transcurrir el tiempo de enfriamiento, él va a atravesar estas líneas de transformación isotérmica y no va a ocurrir nada. Va a quedar mi, digamos, fase ferrítica y cementita. A no ser que ocurran otro tipo de transformaciones o haya algo que denominamos austenita retenida, ¿sí? Y si tenemos austenita retenida, pues va a aumentar la dureza de la zona afectada por el calor. Pueden darse otro tipo de casos donde, digamos, el diagrama de transformación isotérmica para un acero de una composición diferente tiene las líneas de transformación martensíticas más elevadas o a temperaturas más bajas, dependiendo de los elementos aliantes. Esto es un caso. Si nosotros llevamos nuestro material base por encima de 800 grados centígrados y, digamos, lo enfriamos rápidamente en agua, pues estaríamos hablando de un proceso de temple, ¿cierto? Y en un proceso de temple, este acero, pues básicamente no es templable o no es recomendado para templar, ¿cierto? Entonces tendríamos una fase de la que hablábamos inicialmente cuando estaba nombrando los mecanismos de daño que vamos a tratar en el curso, que es la ferrita Widmanstatten. Cuando yo no le doy tiempo a la transformación para lograr la ferrita y la cementita, voy a tener algo que se llama ferrita Widmanstatten, lo cual me va a fragilizar mi fase. A partir de este diagrama, yo puedo determinar qué transformaciones van a aparecer fuera del equilibrio. Recordemos, diagrama hierro-carbono, transformaciones en equilibrio, diagrama de transformación isotérmica, transformaciones fuera del equilibrio. Ahora, cuando hablamos de todas las transformaciones, cuando hablamos de transformaciones dentro del equilibrio y fuera del equilibrio, hablaríamos o nos basaríamos un poco en este diagrama que tenemos acá. Entonces vamos a tener vamos a ubicarnos todos en la zona donde tenemos austenita. Vamos a partir de que hacemos un enfriamiento a partir de un acero que es 100% austenítico, es decir, basándonos en un acero 1050. Es decir, a 800 grados centígrados. Vamos a ubicarnos que tenemos el acero a 800 grados centígrados y se ha transformado a 100% austenita. Entonces, cuando tenemos un enfriamiento muy rápido, ¿sí? Lo que denominamos temple, vamos a tener una fase martensítica y va a haber algo que denominamos austenita retenida. Ya, digamos, ¿en qué me afecta la austenita retenida? Me va a afectar para mecanismos de daño como la fragilización por temple en servicio, ¿sí? Cuando hablamos de fragilización por temple en servicio, vamos a hacer un paréntesis acá.
Hablamos de que para servicios, por ejemplo, para este acero en específico, y si calentamos a 350 grados centígrados, calentar a 350 grados centígrados significa tenemos un servicio a 350 grados centígrados, nuestro sustrato del equipo, nuestra tubería, nuestro separador, tanque, va a estar a esa temperatura. Y mantenemos por un tiempo prolongado, vamos a decir que vamos a poner un ejemplo algo drástico, algo que no pasa en la industria, pero vamos a decir que ese equipo en específico trabaja a rangos de temperatura de alrededor de 100 grados centígrados, pero resulta que tuvo un bache y trabajó a 350 grados centígrados por un minuto. Y acá volvió y se bajó la temperatura. La cantidad de austenita retenida, cuando nosotros hacemos ese enfriamiento, se convierte en martensita. Es decir, todo nuestro acero ahora es martensítico, no va a tener austenita retenida que nombramos acá. Por tanto, va a aumentar su dureza, pero como no es un tratamiento térmico controlado, esa martensita nueva, ¿cierto?, que aparece de nuestra austenita remanente, va a generar fragilización en nuestro componente. Ahora, bueno, tenemos un enfriamiento rápido, ya no es tan elevado, digamos, este enfriamiento para que quede austenita retenida, no es acero templable. Estamos hablando que lo vamos a hacer en un medio de enfriamiento con tasas de deposición o de eliminación de calor bastante elevadas. Aquí podemos decir que agua con hielo y aquí vamos a decir que agua a temperatura ambiente. Entonces, un enfriamiento rápido, vamos a obtener martensita. Cuando hablamos de algo menos rápido, hablaríamos también de enfriamientos en aceite, ¿cierto? Y vamos a tener, ya no vamos a tener martensita, sino que vamos a tener perlita fina. Entonces, cuando nos ubicamos aquí en nuestro diagrama de transformación isotérmica, el aceite lo podemos mantener fácilmente a 500 grados centígrados. Entonces, bajamos nuestro acero, lo mantenemos ahí durante un tiempo prolongado. Fijémonos que lo bajamos hasta esta temperatura y tenemos que mantenerlo alrededor de, aquí esta escala es logarítmica, entonces aquí tenemos 1 minuto, 2, 3, 4, 5, de 6, 7 minutos. Y aquí ya terminaríamos nuestra transformación. Mantenemos a temperatura de 500 grados centígrados. Después de 1 minuto vamos a tener una transformación o una fase en perlita fina, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Y esto, a partir de acá, ¿cierto?, es lo que llamamos normalizado, ¿cierto? Entonces, cuando encontramos un acero o un equipo de acero normalizado, esto es lo que significa. Bajamos nuestro acero desde una temperatura de austenización a una temperatura equivalente a la transformación de perlita fina, ¿cierto? O una transformación en equilibrio, de fases en equilibrio. Y después tenemos el recocido, ¿cierto? Entonces, el recocido vamos a tener que hacer un enfriamiento lento y mantener a una temperatura un poco más baja. Entonces, aquí yo me estaba ubicando para la perlita fina, ¿cierto? Entonces, la perlita gruesa o una perlita laminar está aquí por debajo. Entonces, vamos a decir que vamos a enfriar y vamos a mantener a 400 grados centígrados para este ejemplo. ¿Sí? Tendríamos perlita laminar. En este caso, digamos, hay otras fases que pueden aparecer, pero para este caso en específico, este acero no presenta una fase denominada vainita, ¿cierto? Que es la fase previa para aceros templables que aparece cercana a la línea de transformación martensita. En este caso no vamos a tenerlo. Y por último, cuando el enfriamiento es muy lento, vamos a tener algo que se denomina esferoidización o cementita globular. Y es aquí donde aparece nuestro mecanismo de daño por esferoidización. ¿Qué ocurre básicamente en ese punto, en esa transformación? Para esto hay que tener en cuenta que fases como la martensita son desplazativas, ¿sí? Y fases como la perlita, como la ferrita y la cementita son difusivas. Entonces, cuando prolongamos demasiado el tiempo de transformación, volvamos al diagrama, estamos hablando que la línea de terminación de transformación, la nariz de transformación de este diagrama de transformación isotérmica, termina alrededor de los 5 o 6 segundos. Yo quiero que la transformación sea completa, lo mantengo alrededor de 7 o 10 minutos, pero si yo ya me voy y mantengo por un día esa temperatura, ¿cierto? Y nuevamente volvemos a la temperatura crítica de esferoidización que yo les comentaba, que es, ¿qué? 500 grados centígrados, ¿cierto? Tenemos una transformación acá, tengamos en cuenta que la ferrita y la cementita son transformaciones difusivas, ¿cierto? Entonces, si nosotros damos un tiempo demasiado prolongado,
a la transformación por difusión, vamos a decir que un día, ¿cuándo pasa eso? Yo no lo hago en un tratamiento térmico convencional. Pasa cuando el servicio de mi equipo está en los 500 grados centígrados. Cuando yo estoy trabajando en ese rango, en ese umbral de temperaturas, doy tiempo a que la difusión se prolongue de manera exagerada. Como son fases de transformación difusiva, ¿qué significa esto? Que de manera sencilla, vamos a decir que los átomos tienden a su estado de menor energía. Entonces, básicamente, nuestro acero tiende a separarse en sus dos fases, que son carbono y hierro, ¿sí? Entonces, hay una difusión de carbono preferencial en unas zonas del acero y una difusión de hierro en unas zonas preferenciales de nuestra aleación, dejando, digamos, o debilitando la estructura o la resistencia de nuestro material. Básicamente así funciona nuestro mecanismo de daño de esferoidización. Se da por un enfriamiento prolongado o en un tiempo prolongado en un rango de temperatura específico. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos nuevamente este ejemplo. Ahora, pues aquí de manera esquemática, tenemos un diagrama esquemático de transformación isotérmica. Básicamente es lo siguiente. Tenemos nuestro equipo, ¿cierto? A temperatura ambiente. Lo ponemos en servicio. Al pasar de pues, poco tiempo, estamos hablando de cuestión de minutos, pues la temperatura se estabiliza entre el servicio y el equipo y van a estar al mismo rango de temperatura. Ese umbral de 500 grados centígrados. Cuando mantenemos de manera prolongada, ¿cierto? Ocurre algo que se llama grafitización y la etapa posterior es la esferoidización. Recordemos que grafitización y esferoidización presentan una diferencia principal y es que la esferoidización va a presentarse como un arreglo de cementita esferoidal, valga la redundancia, ¿sí? Pero la esferoidita, recordemos que es Fe3C, es decir, una aleación entre carbono y hierro. La grafitización se presenta como cúmulos de grafito, es decir, de carbono liberado en la microestructura, dejando zonas empobrecidas del acero como solo hierro. ¿Sí? Es la diferencia. Aquí no van a haber zonas empobrecidas como tal, sino va a ser una reacomodación microestructural. Aquí el grafito se va a reacomodar de manera solitaria. Básicamente lo que ocurre en nuestro mecanismo de daño es lo siguiente. Aquí tenemos, pues viene perlita y ferrita, está en una microestructura común de un acero normalizado. Cuando lo manejamos a altas temperaturas, empieza a reacomodarse. Si pueden ver las esferas, se empieza a reacomodar nuestra microestructura y van a haber cúmulos de cementita en nuestra microestructura. Para este mecanismo de daño básicamente se puede detectar solamente con metalografía. De ahí que, pues digamos, en el curso nos vamos a ahondar un poco en la metalografía para, digamos, lograr hacer una identificación correcta de este tipo de mecanismos de daño mediante una evaluación. ¿Cierto? Cuando hagamos la inspección de un equipo y querramos determinar qué tipo de mecanismo de daño se va a presentar. Aquí de pronto no es muy claro. ¿Qué pasa? Que la esferoidita se da a niveles microestructurales muy bajos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos una matriz ferrítica, ¿cierto? Y tenemos una matriz martensítica. Vamos a analizarlo para la matriz martensítica y vamos a notar la dificultad de detección de este tipo de mecanismos de daño y por qué es importante hacer un análisis adecuado cuando estamos en busca de respuestas. Entonces, cuando tenemos martensita, pues normalmente la martensita se puede ubicar en servicio como martensita retenida, no se puede ubicar simplemente como martensita templada, porque pues las propiedades de la martensita templada son algo pobres, ¿sí? No tiene suficiente tenacidad para servicio. Entonces acá tenemos una imagen de un acero 1045 templado y revenido a 1150 grados centígrados, es decir, alrededor de 800 grados, 1150 grados Fahrenheit, alrededor de 800 grados centígrados. Y recordemos que el umbral para que empiece la esferoidización es a partir de 500 grados centígrados. Aquí no vemos, digamos, una diferencia, vemos una
martensita revenida común, lo tenemos a 500 aumentos. Pero ¿qué pasa cuando aumentamos? Cuando aumentamos los aumentos, mire que estamos pasando a 9.000 aumentos, ¿cierto? La misma microestructura, es martensita revenida, pero la tenemos por un tiempo prolongado, ¿cierto? Mire cómo se ubican las esferas de cementita en mi microestructura. Es básicamente lo que ocurre o por qué se empobrece las propiedades mecánicas de un material que ha sufrido esferoidización. Vamos a hacer aquí unas líneas esquemáticas. Cuando tenemos martensita, todas estas agujas, ¿cierto? Estas son como agujas, se me ubican así como las estoy pintando. Y yo quiero introducir una deformación. ¿Qué es esa deformación? Un esfuerzo, ¿cierto? Un esfuerzo de compresión, un esfuerzo de tensión. Si yo tengo una tubería, pues voy a tener esfuerzos de tensión de adentro hacia afuera y mi deformación o mi esfuerzo no puede pasar, ¿cierto? Se choca con las agujas de la martensita, ¿cierto? Eso cuando tenemos martensita revenida común, ¿cierto? Entonces eso es lo que me da mis propiedades mecánicas, la, digamos, deficiencia de mi microestructura para aceptar más dislocaciones o más defectos. Pero cuando tenemos una esferoidización, ¿cierto? Y la tenemos a nivel microestructural, entonces tenemos acá nuestros glóbulos de cementita y queremos introducir una dislocación, queremos introducir un esfuerzo. Pues mi esfuerzo va a pasar de largo, ¿cierto? Entonces disminuyen las propiedades mecánicas de mi acero. Eso es básicamente el efecto de una esferoidización como mecanismo de daño. Y ocurre por lo que estamos viendo en la imagen. Entonces, bueno, ya a manera de resumen, después de haber, digamos, ahondado un poco en la esferoidización, vamos a hablar de las características. ¿Cuáles son los factores críticos? Los factores críticos, pues está la composición química del metal. Efectivamente, pues hablábamos desde un inicio que la composición química, pues afecta o está directamente relacionado con este factor. Y es que cuando pasamos de 2% de carbono, pues ya no habría esferoidización porque hablamos de fundiciones, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de esa composición química, pues a quienes nos afecta, los aceros al carbono comunes y aceros de baja aleación, como los que tenemos aquí demarcados en nuestro mapa conceptual. Cuando tenemos una microestructura inicial determinada, ¿cierto? Entonces, es más difícil transformar una martensita, una fase martensítica, que una fase perlítica, ¿cierto? Entonces, un acero normalizado va a ser... perdón, al contrario, es más difícil convertir un acero normalizado que un acero templado, porque el acero templado ya tiene, digamos, su estado de mayor energía, entonces el acero tenderá a liberar esfuerzos, y esa forma de liberar esfuerzos va a ser haciendo una reacomodación, entonces va a ser más difícil que ocurra una esferoidización en un acero normalizado. Por otra parte, el tiempo de exposición. Entonces vemos que el tiempo de exposición pues, está directamente relacionado para tiempos prolongados, porque debido a que es una transformación por difusión, requiere de tiempo. Para tiempos prolongados se va a dar la oportunidad de que aparezca la esferoidización. Y por otra parte, la temperatura, claramente. Entonces, hablábamos que la temperatura umbral es alrededor de 500, exactamente es 455 grados centígrados, y la velocidad de esferoidización va a cambiar o va a aumentar a medida que aumenta la temperatura. Entonces vamos a tener que para 850 grados en Fahrenheit, la esferoidización puede tardar hasta años en aparecer. Y para 1300 grados Fahrenheit ya podría aparecer en cuestión de semanas o meses. Entonces también el umbral, la temperatura umbral en la que estamos trabajando va a ser un factor altamente crítico. Los equipos afectados. Entonces, básicamente, cualquier equipo fabricado en acero al carbono o de baja aleación que se mantenga en estos rangos de temperatura se va a ver afectado por la esferoidización. Dentro de esos van a estar las tuberías o tubos de calderas y tubos de fuego en nuestros separadores termoelectrostáticos. Vamos a tener unidades de fraccionamiento catalítico afectadas, unidades de reformado catalítico y unidades de coquización. Como mencionaba, pues equipos que están expuestos a este rango de temperaturas críticos y tienen un material de fabricación susceptible. La apariencia o morfología, pues ya habíamos hablado durante la presentación, que va a ser glóbulos o esferas de
carburo de hierro depositadas en mi microestructura. Importante que no es visible fácilmente, ¿sí? Lo vimos que tenemos que ir a altos aumentos para detectar este tipo de mecanismos de daño y solo puede ser detectada mediante metalografía. Y la inspección o monitoreo será pues mediante metalografía, réplica metalográfica, siendo esta réplica metalográfica pues preferida porque, digamos, la metalografía in situ no logra alcanzar los aumentos requeridos para detectar un mecanismo de daño por esferoidización. Y otro tipo de inspección o monitoreo útil para tener indicios de que hay un cambio microestructural es la prueba de dureza, ya que cada microestructura en específico va a tener una dureza, digamos, con una huella dactilar, ¿cierto? Entonces, si nos salimos del rango de durezas para una microestructura específica, pues vamos a tener indicios de que hay presencia de un cambio microestructural o un mecanismo de daño presentado. Entonces, bueno, aquí como nota, pues difícilmente puede ser prevenida. Es una forma de disminuir, es disminuir el tiempo de exposición, ¿cierto? Los rangos de temperatura, pues es difícil cambiarlos porque pues van directamente relacionados con el proceso que se está llevando a cabo, ¿cierto? Entonces, la forma más común de prevenir las ferodizaciones, pues ya tenemos todos los parámetros, sabemos qué tipo de aceros van a estar expuestos, pues disminuimos un poco los tiempos de exposición de nuestro equipo a esos rangos de temperatura y podemos evitar que aparezca este tipo de mecanismos de daño. Finalmente, bueno, como para exponer un poco qué es lo que será el curso global que estamos ofertando, vamos a tener un módulo donde van a tratar las microestructuras en equilibrio y fuera del equilibrio, que son las que vemos aquí en pantalla. Básicamente vamos a ver en detalle cómo ocurre la transformación por difusión y por desplazamiento de cada una de las fases presentadas. Vamos a hablar o hacer un poco una introducción a los tratamientos térmicos. Vamos a hablar del normalizado, del temple, revenido, bonificado, cómo llegar a diseñar un tratamiento por temple. En esto nos vamos a centrar un poco para determinar, digamos, la profundidad de temple que se puede llegar a lograr y con esto podemos llegar a evaluar la profundidad o afectación que pueda haber por cada mecanismo de daño que se presenta en nuestros equipos, cuáles son los ensayos para detección, prevención y monitoreo, ¿cierto? Entonces, dentro de esto, pues no vamos a ahondar mucho, vamos a hablar de cada ensayo y cómo son de utilidad para detectar cada mecanismo de daño. Como mencionaba, nos vamos a centrar mucho en la metalografía, ¿sí? Es la técnica, digamos, por preferencia para detectar este tipo de mecanismos cuando estamos hablando de mecanismos de daño netamente metalúrgicos por cambios microestructurales. Y finalmente, pues vamos a, digamos, a unir o aterrizar todo este conocimiento hacia los mecanismos de daño que pueden aparecer por efectos de temperatura, que son los que vemos aquí en pantalla y hablamos al inicio de la presentación. Espero que haya sido de utilidad esta charla y estoy abierto a cualquier pregunta. Listo, buenas noches. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Ingeniero, de mi parte todo muy claro, muchas gracias. Listo, si no hay preguntas por el momento, creo que damos por terminada la charla. Espero haya sido de utilidad toda la información que se presentó. Que tengan buena noche, gracias por la participación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Para información de la capacitación. Por interno, en el grupo está el número de STEM. Ahí pueden Yo tengo consultar. una pregunta, lo que pasa es que si activo el altavoz para poder escuchar, no me funciona el audio. Entonces voy a hacer la pregunta y luego lo activo para poder escuchar. Vale. Cuando se hace referencia a la martencita revenida, retenida, es la martencita que queda por encima de la temperatura de MS, ¿cierto? No, martencita retenida como tal no es. Tal vez no me hice entender, es austenita retenida.
La austenita retenida, a ver, proyecto un momento. Austenita retenida. Listo. La austenita retenida va a ser... Sí, perdón, fui yo la que me equivoqué preguntando. La austenita retenida es la que no alcanza a entrar a la temperatura de MS y la residual es la que queda entre MS y MF, ¿sí? Exacto, sí, cuando yo hago mi transformación, digamos que aquí hice un enfriamiento rápido, no le doy tiempo a que esa austenita se transforme. Recordemos que la transformación entre la austenita, la ferrita y la cementita es difusiva y las transformaciones difusivas requieren tiempo, ¿sí? Entonces, como yo no le doy tiempo, pues ocurre una reacción o una transformación por desplazamiento que es la de la martensita. Pero la reacción por desplazamiento a menudo no se completa. Entonces queda una fase, digamos, a temperatura ambiente, una fase austenítica que no se transformó. Entonces a esa fase que no se transformó y está a temperatura ambiente se le llama austenita retenida o remanente. Y esa austenita remanente, cuando yo estoy cambiando en servicio mis rangos de temperatura, puede llegar a cambiar, puede transformarse, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre. ¿Tienes de casualidad ahí la foto de la micrografía donde estaba la martensita? Sí, por favor, eso sí ya es más como un ejercicio teórico. Si por favor me puedes mostrar, es que pues yo no lo sé diferenciar bien. La martensita tipo LAT, que se supone que son las que van con las líneas paralelas, Esa y es la tipo martensita. placa, que es la que forma los ángulos de 60, donde las agujas se cortan. Pero no sé si por favor me puedes mostrar ahí, pues desde la práctica, la microestructura. Sí, lo que pasa es que aquí pues estos son imágenes genéricas y no voy a tener como comparar esos dos tipos de martensita porque las dos martensitas que vemos acá son martensitas revenidas, ¿sí? No tengo ninguna de las dos de las que me comentan, ¿sí? En la imagen. Entonces no podemos hacer en este momento el ejercicio de diferenciarlas, pero básicamente una martensita va a tener pues una forma más angular como la que yo pintaba, ¿cierto? Le hacía dibujito aquí, líneas, y la otra martensita va a tener bordes curviados o va a ser más suavizada, pero pues tendríamos que verlo en dos micrografías específicas para mostrarle o hacerle la comparación. Estas que vemos acá, tanto esta como esta, son martensitas revenidas, ¿sí? Entonces no vamos a poder, digamos, hacer esa comparación. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería saber si en el curso vamos a abordar el tema de tamaño de grano, también cómo podemos nosotros, o algo acerca del tamaño de grano. Sí, podría tocarse, pero realmente, digamos, no es el objetivo como tal del curso, pero podría tocarse. Está la norma CTM de cómo medir el tamaño de grano, entonces podría mencionarse en el curso. Realmente no abarcaría mucho tiempo el explicar un poco cómo hacer la medición del tamaño de grano. Sí, podría llegarse a hacer. Ya, gracias. Listo. Respecto a los que me preguntaban por información del curso, pues el número interno de Stren que está en el grupo, quien ha estado hablando para compartir el vínculo y demás, pues a ese número pueden escribir. Igualmente, no sé, en la publicidad estaba el número de contacto, ¿sí? Si alguien de pronto no está en el grupo de WhatsApp, entonces voy a dejar aquí en el chat mi número personal, me pueden escribir si están interesados. 318, 18, 17. Ese, en el chat vamos a escribirlo y quien esté interesado me puede contactar y yo le doy más información al respecto. Listo, si no hay más dudas, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche y espero haya sido de utilidad la charla. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias.